Sabemos que estás ahí fuera. Relatos cortos sobre humanos desde una perspectiva alienígena. Cometimos un error. Esa es la simple e innegable verdad del asunto, por doloroso que sea. La falla no estaba en nuestro observatorio, porque esas máquinas eran tan perfectas como podíamos hacer, y solo nos mostraban la luz sin filtrar de la verdad, datos sin procesar e información significativa sin la marcha de la emoción o el sesgo. No, la falla estaba dentro de nosotros, los orquestadores de este desastre, los seres conscientes que se creían más allá de tales fallas. Somos responsables. Detectamos débiles señales de radio de una inteligencia floreciente de 214 Delis hacia afuera del núcleo galáctico, mientras viajaban los fotones. Comenzó hace poco. ¿Cómo se miden estas cosas? Hace menos de 66 Deli, aunque sospecho que nuestro sistema de medidas significará muy poco para cuando alguien reciba esta transmisión. Detectamos débiles señales de radio de una inteligencia floreciente de 214 Deli hacia afuera del núcleo galáctico, mientras viajaban los fotones, al principio crudas y desestructuradas. Estas transmisiones con fugas crecientes rápidamente en complejidad y fuerza, al igual que los mensajes que transmitían a través de nuestro observatorio. Vimos un mundo de conflictos y violencia, poblado por una raza bárbara de alimañas de corta vida y reproducción rápida. Eran cosas brutales e incultas que se apuñalaban, disparaban y quemaban entre sí, sin tener en cuenta la vida o el propósito. Incluso sus conceptos de arte hablaban de conflictos y dolor. Se dividieron de acuerdo con algunos patrones culturales extraños y pusieron todas sus industrias a la causa de la muerte. Nos aterrorizaban, pero éramos mayores y más sabios y estábamos muy lejos, así que no nos inquietamos. Luego los vimos dividir el átomo y romper los cielos dentro del ancho de una de sus únicas y cortas generaciones, y comenzamos a preocuparnos cuando comenzaron a transmitir activamente mensajes y saludos al espacio. Sentimos miedo y horror. Sus transmisiones prometían paz y camaradería a cualquiera que estuviera escuchando, pero los habíamos observado durante demasiado tiempo para aceptar ser engañados. Sabían que estábamos aquí y venían por nosotros. Los orquestadores consultaron al predictor y el resultado fue nefasto. Se multiplicaron, crecieron e inundarían su sistema natal como una manera incontable de gusanos devoradores, consumiendo todo lo que se interpusiera en su camino. Puede que sean 68 Deli, pero nos destruirían si no los controláramos. Con caparazones doloridos, decidimos actuar y sellamos nuestro destino. El don de la misericordia tenía 84 pasos de largo, con una boca de 2/4 de su diámetro, lleno de muchos, 44 pesos de maquinaria, combustible y lastre. Se impulsaría hasta 2/8 de la velocidad de la luz con su combustible a bordo, y luego comenzaría a consumir el elemento primario interestelar para eliminar su aceleración limitada. Estaré viajando casi a la velocidad de la luz cuando golpeó. Nunca lo verían venir. Su lanzamiento fue un día de luto, celebración y reflexión. El horror del acto que habíamos cometido pesaba pesadamente sobre todos nosotros. La necesidad de nuestro crimen hizo poco para consolarnos. El GI apenas había despejado el halo exterior del cometa cuando se dio cuenta del error,
pero ya era demasiado tarde. El regalo no podía ser atrapado, no podía ser retirado o desviado de su camino. Los arquitectos y los equipos de trabajo, horrorizados por el terrible poder de la casa en la que trabajaban, se habían suicidado silenciosamente en masa, caminando sin protección hacia las zonas de radiación, descuidando la presión nula adecuada, la seguridad o simplemente cesando su consumo de nutrientes hasta que sus funciones metabólicas se detuvieron. El terrible costo en vidas había obligado a los orquestadores a simplificar el diseño y la construcción del GIG. No había habido tiempo para el diseño de la implementación de nada más allá de los motores simples y masivos y los sistemas estabilizadores. Solo pudimos ver con vergüenza y horror cómo la luz del genocidio se desvanecía en el infrarrojo contra el vacío distante. Crecieron y cambiaron en un puñado de vidas, abolieron la guerra, abandonaron sus tendencias violentas y se entregaron al gran propósito de la vida y al arte. Los vimos rehacerse primero a sí mismos y luego a su mundo. Sus cuerpos frágiles y blandos dieron paso a metales y plásticos relucientes. Unificaron a su gente a través de una red de comunicación omnipotente y produjeron arte de tal poder y emoción como nunca antes se había visto en la galaxia, o de nuevo, gracias a nosotros. Convirtieron su mundo natal en un paraíso según sus estándares. Muchos, 106 de ellos, se derramaron en el sistema circundante con una rapidez y un vigor que solo podíamos envidiar, con cuerpos construidos para sobrevivir en todos los entornos, desde la superficie iluminada por el día de su mundo más interno, desde la atmósfera de su gigante gaseoso más grande y el frío vacío intermedio, se propusieron esculpir su sistema en algo hermoso. Al principio pensamos que eran simples mineros y extrayendo recursos vitales de los planetas y lunas rocosas, pero luego comenzamos a ver el propósito de su instrucción, las obras de arte talladas en cada superficie y trazadas a través del sistema de luces brillantes y fusión danzante, caminos, y aún así nuestro terrible GIF se acercó. Tuvieron menos de 22 Deli para verlo, siguiéndolo tan de cerca en la cola de su propia luz en ese tiempo, o tan breve incluso por sus fugaces vidas. Más de 1010 seres sintientes se prepararon para la muerte. Los amantes intercambiaron las últimas palabras, separados por mundos y la tiranía de la velocidad de la luz. Sus ingenieros del lado del planeta trabajaron frenéticamente para construir la transmisión suficiente para cargar innumerables masas con la modificación neuronal necesaria, mientras que los que de arriba descargaron música y literatura de por vida de sus bancos de datos para hacer espacio para los personajes. Se entregaron a la muerte, arremetieron contra miedo y dolor y simplemente siguieron con sus vidas y lo mejor que pudieron dadas las circunstancias. El regalo llegó de repente, la luz de su impacto visible en nuestros cielos, brillando, brillante y cruel, incluso para el receptor ocular no aumentado. Vimos, lloramos por nuestras víctimas, tantos Deli muertos antes de que la luz de su perdición nos alcanzara. Muchos de los que habían estado involucrados directamente o incluso
tangencialmente en la creación del don, sellaron sus piráculos como penitencia final por los pequeños papeles que habían jugado en esta atrocidad. La luz se atenuó, el polvo se disipó y nuestros observatorios volvieron a enfocarse en el lugar donde su brillante mundo azul una vez estuvo colgado en el espacio, y solo encontraron polvo y el pálido brillo de una luna huérfana, envueltos en una fina y ardiente voluntad de atmósfera que una vez había pertenecido a su padre. La radiación y la metralla relativista había aniquilado gran parte del sistema interno. Trozos de rocas fundidas del tamaño de un continente transformaban fantasmas que gritaban hacia el exterior a velocidad de escape interestelar, condenados a vagar por el gran vacío durante una eternidad. El daño fue apocalíptico, pero no completo. De las sombras de los mundos exteriores emergieron diminutos puntos de luz, miles de rastros de fusión de naves individuales y naves mundiales y todo lo demás. Muchos, 106 de sobrevivientes de carne y acero y bancos de memoria, listos para reconstruir. Por unos instantes sentimos alivio, incluso alegría, y nos llenó la esperanza de que su cultura y su arte sobrevivieran al terrible golpe que les habíamos proporcionado. Luego vimos el mensaje fuertemente enfocado en nuestra estrella, transmitiendo simultáneamente por cientos de sus naves. Sabemos que estás ahí afuera y vamos por ti.